porque buscar la espiritualidad ya eso es un concepto humano de algo a lo que nosotros le hemos dado ese calificativo, el de espiritualidad. Hola Julián, bienvenidos a Más allá de la conciencia, otra vez otro capítulo más de nuestras vidas, ¿no? Y hoy vamos a hablar del buscador espiritual, ¿no? Esa persona que inconscientemente o conscientemente busca la espiritualidad. Ya casi tú has dado ya el resumen de lo que tenemos que hablar. Ahora lo que vamos es si acaso a desarrollar lo que tú terminas de decir. Bueno, pues venga, vamos a desarrollar. ¿Eh? La persona que busca la espiritualidad, ¿cuál es el objetivo? Que ya se ve cuál es el objetivo real, ¿no? Si acaso para empezar Dime. y darle mucha más amplitud aún, Perfecto. ¿sí? Digamos que ni siquiera se trata de buscar la espiritualidad, porque buscar la espiritualidad ya eso es un concepto humano de algo a lo que nosotros le hemos dado ese calificativo, el de espiritualidad. Pero claro, si nosotros queremos hablar de espiritualidad, la palabra espiritualidad tiene sentido en la medida en que nos habla de algo que es anterior a esa palabra, que es el espíritu, ¿sí? Luego se supone que el buscador espiritual es alguien que de algún modo se ha sentido interpelado o impulsado, ¿sí?, por el espíritu. Alguien que se va moviendo a partir no de su propia voluntad, que es lo que a veces podríamos pensar, sino porque algo que está en él, algo que habita en él y en definitiva algo que es él, pero en lo que aún no ha tomado contacto, empieza a querer hacer acto de presencia en nuestra vida. De manera que, para ser exacto, ya no ni siquiera tendríamos que hablar de el buscador espiritual, que ya nos estaría hablando como de dos términos. Por una parte, el buscador y de lo espiritual, cuando en realidad todo eso se unifica en nosotros mismos, en lo que somos, que es que en nosotros mismos nace, emerge del mismo modo que en una semilla empieza a romperse por dentro y a dar los primeros pasos en su germinación. Eso mismo sucede en el alma de los seres humanos. El alma de los seres humanos, en un principio dormida, porque así lo había decidido, llega a un punto en el que ya no quiere jugar el juego de dormida y empieza a moverse, ¿sí?, a crear inquietudes, a crear cierto tipo, podríamos llamar incluso, de ansiedad, una ansiedad muy genuina que hace que el ser humano empiece una búsqueda de algo. ¿Y de qué tipo de búsqueda hablamos? Porque claro, el ser humano no se puede concebir sin un ser en constante movimiento de búsqueda. El ser humano, desde el mismo momento y punto de su aparición en la existencia, inicia un proceso imparable, constante de búsqueda. Si bien esa búsqueda
en una primera fase, para entendernos, podríamos decir que se focaliza más en aspectos que tienen que ver en su propia existencia vital, en su propia subsistencia, en su propio acomodo al mundo. Sería la primera fase que se caracterizaría por tener un protagonismo fundamental basado en ¿qué? En una idea de uno mismo como ego, basado en yo puedo, yo tengo, yo consigo, yo lucho, y así es como construyo mi mundo. Un mundo a escala y a semejanza de las pretensiones de ese ego, de un ego afincado en los 5 sentidos físicos, en la materia, en la fisicalidad, ¿verdad? Y en los movimientos superficiales, digo superficiales es por arriba, también del subconsciente, pero emergiendo siempre desde una base de pretender afincar el ego, ¿sí? Que quiere resolver su vida, pero dentro de esa franja, ¿sí? Una pregunta, Julián. Dímela. ¿Todo el mundo tiene un despertar espiritual o no? El despertar espiritual no es algo que se quiere o no se quiere. Es como si tú... Efectivamente, eso. Si todo el mundo... Sí. Hay un momento muy determinado que se le despierta. Sí. ¿Tú crees que hay algún momento muy determinado que se despierta? ¿Esto nos pasa a todos o no? Nos pasa a todos. O sea, esa pregunta, que parece sencilla, es muy real y es muy honda. ¿Por qué? Porque señala ni más ni menos que a la esencia de lo que somos. Si tú le preguntas a una manzana si cuando está en flor en el árbol es natural que finalmente se convierta en manzana, y le preguntas que si todas las flores en el manzano buscan ser manzanas, la respuesta es sí, porque eso es la naturaleza esencial de las manzanas. Nuestra naturaleza esencial es precisamente resolver, descubrir, experimentar y actualizar lo que somos, no una fracción de lo que somos. Porque si fuera una fracción de lo que somos, con la primera parte a la que nos hemos referido, ya se hubiera resuelto el problema, pero no. Lo que se ha solido llamar el instinto de perfección que existe en todo ser humano, a lo que está señalando en definitiva es a una tendencia imparable que está más allá incluso de la voluntad, entendida la voluntad como personalidad que se plantea metas, ¿verdad? Más allá de eso existe la tendencia natural, esencial, a ser el todo que se es. Y mientras ese todo no se experimenta y se vive, ese movimiento persiste infinita y constantemente, siempre, en todo, en todos. No importa que uno sea más... Igualmente es igual la religión. ¿O aquí entramos en el tema de la religión? No, el tema de la religión es otra parte. Si quieres diremos algunas cositas, pero ahora estamos hablando de lo que somos. Efectivamente. No de las estructuras que el ser humano crea, se monta y a las que se quiere o se apunta para vivir de un modo determinado que se acomode a ellos. Eso es cuestión aparte. Perfecto. Eso no tiene nada que ver con lo que es
la naturaleza esencial, la sustancia No, por eso te lo irreemplazable. decía, porque claro, vivimos en una sociedad que nos mueve la religión, ¿no? Nos mueve el dogma, ¿no? Y cada religión tiene su despertar espiritual, ¿no? Bueno, no exactamente, porque las religiones no despiertan nada, ¿sabes? Las religiones lo único que hacen es adhesiones, ¿sí? Eh, sumas inquebrantables, adictos a ciertas ideas y a ciertas creencias. Pero cuando estamos hablando del espíritu, hemos dicho que el buscador espiritual Sí, lo que busca es la conexión directa, profunda y por lo tanto la identificación finalmente con el ser que se es, no con el ser que se piensa, eso. ¿verdad? Entonces, cualquier modo de religión que quiera, digamos, enmarcar lo que se es o lo que el espíritu es, en definitiva, lo que está haciendo, y lo digo con todo respeto porque gente buena la hay en todas partes, Sí. ¿sabes? Es secuestrar, entre comillas, el espíritu. Y como decía mi gran admirado y querido Sri Aurobindo, el infinito, o sea, Dios, o sea, el ser uno, está libre de cualquier camino, está libre de cualquier dharma, Cualquier está atadura, libre ¿no? de De cualquier... no te he cualquier oído. atadura, ¿no? Atadura. Perfecto, perfecto. Y toda religión finalmente es una atadura de la que en algún momento hasta los más genuinamente entregados a ella, digo, con verdadera actitud de honradez, ¿sí? Tienen de forma natural que trascenderla, ¿sabes? ¿Por qué? Porque el espíritu, Dios, que es el objetivo final de toda búsqueda de uno mismo, se va a centrar, nos va a llevar a nuestro ser. Y nuestro ser está libre de cualquier camino, porque el ser es el camino, ¿sabes? Por Ujú. eso, cuando se habla de la religión, claro, lo que pasa es que como hay personas que son muy buenas, pues eso a veces puede hacer pensar, mira que el camino, esta persona ahí, el ejemplo, no sé qué. Y eso puede contribuir a que alguien se forme falsas ideas, incluso sobre la bondad, porque ni siquiera la bondad es el resultado de adherirse a una serie de normas, ¿sí? De orientaciones y menos dogmas de una religión. La bondad es una condición del ser. La bondad es Algo lo que, determinado, ¿no? Que ya tiene el muy ser. bien, claro, la bondad es lo que amanece como resultado de ser uno mismo. Cuando uno es uno mismo, es decir, cuando uno ha sentido el resonar del espíritu en él como resultado de su propia apertura al espíritu, lo que aparece ¿qué es? Lo que aparece son las cualidades esenciales, sustanciales de lo divino. ¿Y qué es lo divino? El espíritu. ¿Y qué es el espíritu? Tú mismo. Tú mismo como una manifestación del espíritu total y absoluto. ¿Y cuáles son esas cualidades sustanciales? Pues es aquello que es la fuente de todas las cualidades, que como los grandes sabios han podido ver, y nosotros en la medida que indagamos
lo podemos también asimilar e intuir y por lo tanto sentir, veremos que son, por una parte, el amor. El amor es la cualidad básica. Lo que pasa es que no el amor como se entiende humanamente, sino como la característica de unificación de todo, ¿sí?, dentro de lo que todo abarca. Lo que unifica la totalidad es el amor. Es el que reconoce que todos somos todo en todo. Eso vivido es el amor. Y la consecuencia del amor, ¿cuál es? La felicidad. Y la consecuencia de la felicidad, ¿cuál es? La plenitud. ¿Sí? Esos son los valores del amor vividos. Uno de los pilares Van... más importantes. Muy bien. Que, como se puede ver, está absolutamente inseparable de otro valor que está también contenido dentro del amor, pero que lo podemos mirar en principio como si fuera distinto para comprenderlo mejor, que es la sabiduría, que es la inteligencia, que es la capacidad de comprender y de ver. Sería la otra gran cualidad que uno experimenta cuando se abre y se deja resonar por el espíritu en él. ¿Tú que crees, deja Julián, paso... tú crees, perdona que te corte, Sí, dime. ¿tú crees que hay personas que notan, como tú dices, ¿no?, este despertar espiritual, pero se niegan a mostrarlo? Se niegan a mostrar. Es decir, por vergüenza, por lo que dirán, por el miedo. ¿O tú crees que el No, eso espíritu es como... se muestra y Sí, es lo... sí, claro. Lo que pasa es que, como en todas las cosas, hay siempre una gradación, ¿sí? Quiere decir esto, que es verdad que el resultado de la búsqueda espiritual podríamos calificarlo momentáneamente como el despertar espiritual, es decir, el resonar en uno del espíritu, ¿verdad? Bueno, ese despertar o ese resonar del espíritu en uno se vive al principio muy unido a las características de la personalidad de quien se ha abierto a eso. Y esas características de la personalidad son varias según las personas. ¿Qué hace esto? Pues que aquel que aún mantiene muchas inseguridades, muchas dudas, tiene miedos, pues en la medida en que eso no lo vaya soltando, más difícil le va a ser asumir la realidad y el impacto que el espíritu va creando en él. Por eso el despertar espiritual a veces puede ser abrupto, es decir, a veces es radicalmente, profundo, y es imparable y no se puede ni contener de ninguna forma, ¿verdad? Mientras que hay otros despertares que son más suaves, más lentos, siguen otros procesos. Ya te digo que en función de la evolución de las personas, en función de cómo han ido ellos, cada uno de nosotros, creciendo y evolucionando ¿en qué? En conciencia. Entonces, cuando eso impacta de una forma más radical y más profunda, hay una consecuencia que también es natural, que es cuando uno vive lo que es eso, cuando uno vive lo que es la presencia del espíritu en él, lo que es la realidad del amor divino en él, la realidad de lo que es la sabiduría en él, la realidad de lo que es la energía creadora en él, lo que sucede de forma natural es que hay una tendencia ¿a qué? A expresarse, a compartirse, a manifestarse, más allá de la personalidad del individuo. No es posible despertar a la espiritualidad
y verlo como algo propio de uno mismo, al margen de los demás, al margen incluso de la galaxia o del cosmos. Por eso, el que despierta espiritualmente, despierta también a la totalidad del ser, a la universalidad del ser. Se vuelve cósmico, se vuelve galáctico, se vuelve infinito. Un gran abrazo de la realidad toda. Y eso uno no puede quedárselo para él, porque le haría daño. Lo tienes que compartir. Necesariamente. Ya te digo que eso cada uno lo compartirá más o menos en función de que del modo como eso haya ido asentando en él, ¿verdad? Porque hemos dicho que es un proceso. Y a más comprensión, más conciencia, más experiencia de aquello a lo que ha despertado, con más naturalidad, verá cómo eso se expresa. El modo saldrá solo, porque al final hay una cosa que lo resume muy bien todo esto, que consiste en decir, por ejemplo, que todo fin o todo objetivo final de la búsqueda espiritual, lo que persigue en definitiva son dos grandes cosas. La primera y fundamental es el reencuentro o la conexión con nuestro ser original, con la fuente, con lo que somos. Y eso implica la totalidad del ser, ¿verdad? Y también el modo como ese ser lo vivimos nosotros, que es lo que nuestra alma manifiesta. Nuestra alma es la totalidad del ser expresada como Juan, Pedro, María, Andrés, Pilar, etc. ¿Entiendes por qué? Porque el despertar no significa que quienes despiertan se convierten en parte de una sopa cósmica amorfa, por mucho que experimenten la unidad, porque lo que se experimenta es la unidad, pero desde ese foco central de la conciencia que eres tú, ¿verdad? Eso sería la primera gran manifestación y además el objetivo más importante de toda búsqueda espiritual. Reconocerme en el yo superior que soy, reconocerme en la divinidad que soy, reconocerme, por lo tanto, también en el alma que soy. Porque eso es lo que me va a dar, por poseer los tres puntales a los que antes hacía referencia. Hablé de dos, hablé del puntal del valor felicidad, amor, ¿verdad? Luego el otro que mencionamos fue el de la inteligencia, sabiduría, que es inherente también al ser, ¿verdad? Y el otro que es la potencia, la energía, la voluntad, que siempre es creadora. Porque claro, si tú eso lo tienes incorporado a ti, entonces ¿qué pasa? Que tus acciones siempre vendrán llevadas no por el viejo ego del que hablábamos antes de la primera fase, sino por la voluntad consciente de expresar allá donde tú te vives de la forma más alineada con el ser. Si tú ahora, haciendo esa labor tan bonita que haces desde tu canal, te expresas, tú siempre habrás visto que hay una brújula que se habrá ido cada vez intensificando y clarificando más para que tus acciones ahí traten de expresar, manifestar lo que tu ser es, en inteligencia, en amor, felicidad y en energía, voluntad creadora. ¿Sí? ¿Entiendes? Bueno, entonces tenemos eso y luego, por lo tanto, como consecuencia, ya lo hemos nombrado en definitiva, de eso, ¿qué es lo que viene? Si ya te has reconectado con tu ser, que es el objetivo primordial, ¿sí? Que comporta, por lo tanto, haberte dado respuestas
a las clásicas preguntas fundamentales que el ser humano siempre se ha planteado, ¿verdad? Como quién soy, qué hago, hacia dónde voy, ¿verdad? Pues lo otro que falta, porque si no lo tienes resuelto no es aún feliz y continúas buscando, aunque hayas atisbado ya ese fondo que tú eres, el ser que eres. ¿Qué es lo que falta? Pues falta conectar con otra cosa importantísima, que es el modo, esto es algo maravilloso, el modo como ese ser que tú eres, que existe en ti, que es tu realidad divina, el modo como ese ser divino tuyo quiere y busca expresarse y manifestarse en el mundo, en la realidad donde está encarnado. De ahí que la verdadera espiritualidad no puede dejar de estar jamás desencarnada, ni siquiera para quienes se van a vivir a lo más recóndito de los Himalayas, porque desde ahí están emanando amor, sabiduría y energía hacia el mundo y hacia los demás. ¿Sí? Bueno, pues encontrar eso que todos buscamos y que tanto nos interesa. ¿Qué he venido a hacer? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Eso cuesta ¿Cuál un es poquito, ¿eh? Hay muy poca gente que sea consciente, ¿no? De quién soy, qué he venido a hacer aquí y todo, ¿no? Claro, Y creo que lo más pero a importante veces, que todo el mundo claro, hace es hacerse la pregunta, que ya es claro. un gran paso, ¿no? El hecho de preguntarse quién soy, dónde voy y, y dónde voy bueno, cuál es mi futuro, es un gran paso, ¿no? Un gran paso. Pero además, fíjate, y podemos decir algo a ese respecto, es lo siguiente. Cuando el ser humano, vamos a suponer que ya ha intuido, ya ha vivido de algún modo, pues lo que es la comprensión, cierta experiencia, ¿verdad? Aunque sea un nivel de sentir profundo del corazón, lo que es, ¿verdad? Pero la pregunta parece que sea casi ya muy recurrente. Es una necesidad de valorar nuestra existencia en el sentido de ¿yo para qué? ¿Y por qué? ¿Verdad? Y entonces a la hora de darle respuesta a la pregunta, caemos en un peligro que es muy recurrente y muy fácil, que es el de subirnos a la mente para responderlo. ¿Eh? Dijimos al principio que en realidad el buscador espiritual no es lo que la palabra parece decir, como que alguien con su mente se empeña en buscar. Eso no es verdad. En ese sentido podríamos decir que el buscador espiritual jamás nació, no existe. Entonces, ¿qué es lo que existe? ¿Y por qué lo utilizamos ahora para hablar de cómo comprender el para qué y por qué de mi propósito y misión? ¿Qué es lo que existe siempre detrás de las grandes preguntas y de las grandes búsquedas? Lo que existe realmente es el emerger, fíjate, el emerger autónomo, ¿sí? Natural de lo que ya se es. Ahí no queda, por lo tanto, el buscador. Si es tu alma la que está emergiendo, ¿dónde está el buscador? Lo que pasa es que la mente se lo apropia y dice, yo busco. No, tú no buscas. Es el alma la que va amaneciendo. Y si tú observas, finalmente te conviertes en un observador de tu propio emerger como alma. Y lo único que vas a hacer es ponerte al servicio de ese emerger del alma. Lo que antes estaba al servicio del ego empeñado solamente en
sus 5 sentidos, su fisicalidad, su persistencia, su fama, su no sé qué tal y cual, ahora se pone al servicio ¿de qué? Del alma. Y el alma se vuelve la protagonista. Lo mismo ahora, para no caer en el viejo error de que otra vez el ego, que es muy inteligente, busque su nuevo protagonismo para no desaparecer, es la de hacernos preguntas sobre ¿y yo aquí qué he venido a hacer? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi propósito? Pero hacerlo desde donde no hay que hacerlo, es desde el análisis, desde la reflexión, ¿sí? Que en definitiva es desde el ego, desde la mente que aún quiere controlar el proceso. ¿Por qué decimos esto? Porque también ahora es tu propia alma la que está emergiendo ¿a qué? A su función aquí en la tierra contigo para lo que encarnaste. ¿Y qué hay que hacer con eso? Estar abierto, dejarlo que amanezca, ¿sí? Ya, ¿no? Seguirlo, estar atentos ¿a qué? A los movimientos genuinos del alma. Y el alma, que es muy sabia, se sirve absolutamente del entorno, de tu mundo, de tu realidad, de tu presente, del mundo de ahora, para que tú, a través del contraste con todo eso, veas cómo surgen en ti las demandas, que serán tus respuestas, que si están, digamos, no controladas ni dominadas por el ego, que quiere hacerse el dueño de las respuestas, el dueño de las soluciones, el dueño de todo, encontrará las soluciones, pero alineadas ¿con qué? Con tu ser. De modo que verás como cuando dices, pues yo ahora siento que tengo que hacer esto, verás cómo eso te aporta paz a ti y a los demás. Cuando hagas aquello, verás que eso te aporta claridad, paz, seguridad, confianza. Cuando hagas lo otro, sentirás o experimentarás amor, nunca odio, nunca rechazo. O sea, verás como cada vez que tú vas, digamos, actualizando aquello para lo que has venido, que en definitiva siempre es para actualizar todo el potencial de tu ser, lo que te va a aportar es tranquilidad, satisfacción y paz. Y esa será la clave que nos hace ver cuando estamos realmente realizando aquello para lo que vinimos a la tierra. Y para eso no es necesario irse a las montañas, ni irse a no sé qué grupo, ni irse a no sé qué religión, ni irse a no sé qué secta, ni irse a no sé qué grupo, ni hacer esto, ni aquello, porque hay fantasías, hay amanta, porque al ego eso de las fantasías le sientan pero de maravilla, ¿sabes? Cuando la realidad espiritual es mucho más simple, mucho más sencilla, que consiste en ser sencillamente, en ser ¿qué? Lo que eres. Y para ser lo que eres uno se tiene que vaciar de todas sus películas. Dejarse llevar, ¿no? ¿Sería? Dejarse sí, llevar. pero no dejarse... Sí, pero fíjate, dejarse llevar eso también es una expresión muy... ¿cómo te diría yo? Dejarse llevar o fluir, Julián. Sí, pero fíjate, mira, sí, está muy bien. Eso, dicho por ti, suena bien. Pero sí, hombre, suena bien porque te conozco, sé cómo eres, ¿no? Sí. Pero eso queda muy bien, pero eso al final es un desastre, ¿sí? Porque uno se deja fluir cuando está en el río, cuando ha entrado dentro del cauce del río, ¿sí? Que lleva el agua de la fuente.
Y entonces uno tiene que dejarse fluir. Claro que sí, de eso se trata. Se trata de que la fuente pase a través de, circule con toda su inmensidad y riegue todos los campos, los lugares, los sitios, empezando por ti mismo y por donde pasa y por donde está. Eso es un fluir, eso es el real fluir. Pero claro, si uno, su mente no la tiene aún bien ordenada, si su emocionalidad no la tiene bien encajada, si su sentir no está suficientemente claro, ¿sí? Si su saber es confuso, entonces el fluir se convierte en un cacao de cosas, de las que hoy hay manifiestos a raudales. Hay más que moscas de gente que fluyendo está haciendo auténticos desastres y auténticas barbaridades. ¿Por qué? Pues porque han confundido su ego, que se les ha metido por los ojos, por la nariz, por los oídos, por la piel, por los poros, unos egos locos, absurdos, ¿sí? Que al final a uno lo han vaciado de sí mismo. Y el mundo hoy, y eso lo quiero decir porque eso hay que decirlo, está lleno de gente llena de egos absurdos que han perdido el sentido común, que han perdido el sentido de la realidad. Y cuando uno pierde el sentido común y pierde el sentido de la realidad, qué difícil es cobrar el sentido del espíritu. Porque para uno abrirse al mundo del espíritu, tiene antes que haber dado unos pasos. Todo está escalonado, todo tiene su sentido, ¿sí? Y como decía alguien, cuando uno no ha aceptado y se ha abierto a la virtud y entra en el mundo del espíritu, sin su alma limpia, lo que hace es volverse loco y convertir su vida en una auténtica locura. Y te podría ahora poner cantidad de ejemplos. No, me da la impresión que tu imagen se ha paralizado. No, estoy muy atento. No, Entonces ya. estaba observando y te estaba mirando. Sabes lo que te digo. Y sí, sí es verdad que el gran reto de la humanidad es el de espiritualizarse, que no quiere decir que nos volvamos así como lelos, tontitos, bonachoncitos, espiritualizoncitos. No, eso nada tiene que ver con la espiritualidad. No, espiritualizar la vida es bajar la comprensión de que soy un ser divino a la existencia toda en cualquiera de sus niveles: sexual, económico, político, familiar, social, no sé qué, no sé más y no sé menos. Y eso solamente está presidido por una palabra: sabiduría. Por eso la vida divina no está nunca separada de la sabiduría, y la sabiduría nunca está separada del amor, y el amor nunca está separado de la creatividad. Entonces, ahora lo que hay es mucho fragmento loco, fragmento tonto, que se vende como totalidad. Y entonces la cantidad de sufrimiento que se está creando en el mundo, ¿sí? O que se está sosteniendo, o que se está manteniendo por egos locos, y no quiero dar nombres porque si doy nombres me dispararé y entonces verás la que armo, ¿sabes? Pero es verdad, no quiero, ¿sabes? No, pero es que es verdad, es que nos tenemos que dar cuenta que este mundo ha estado llevado por gente, ¿cómo diríamos? Que se Controladora. ha vendido. Sí. Sí, pero peor aún, porque es un control, es por gente que se ha cerrado a su propia luz. Eso es muy grave, porque lo que deriva de eso ya, cuando uno, como decía él, no decía no sé qué, dice, si tú quitas a Dios del medio, los que quitan a Dios del medio normalmente se ponen a él y luego es peor, ¿no? Se ponen a ellos. ¿Me comprendes? Y esto es lo que pasa cuando se aparta tu ser
del centro de la existencia y de la totalidad, entonces ponemos en el pedestal a egos locos, a egos absurdos, a egos satánicos, a egos separativos, a egos malvados, que son capaces de hacer cosas tan bárbaras y tan locas como las que hoy, desde los principales centros de poder de todo el mundo y de todos los países, a cualquier nivel de poder y de jerarquía en ese poder, incluido el de la Iglesia, lo que están haciendo es velar, tapar, ¿sí? Obstaculizar la explosión de lo que es el futuro de la humanidad, que es un futuro en el espíritu, con el espíritu, hacia la luz y en la luz. También es verdad que esto que yo ahora señalo no es la tragedia final ni el resultado final, sino que es la expresión ya evidente de un mundo que ya está, porque la misma conciencia, el mismo ser, no lo tolera, porque ya dijo basta a esa manifestación. Es el final, por lo tanto, de una era al servicio del ego y el inicio de otra que va a empezar, ¿sí? Que ya está empezando, al servicio de la verdad, del amor, de la bondad, de la libertad real, de la autonomía real, de la luz real, del espíritu, que es el uno, que es el único poder, no hay otro, no hay dos, ¿sabes? Y yo por eso también me gusta, es un hábito que tengo, ¿verdad? Más que hábito es algo en lo que me siento confortable, ¿no? Pues a mí me gusta ahondar en una cosa a la que yo llamo, y bueno, ya la he dicho muchas veces, que es el fondo del fondo del fondo. O sea, la fuente. La fuente no es una imagen que uno tiene de la fuente es esto, no. De más allá de todo eso está la fuente. ¿Sí? ¿Y por qué es importante el abrirnos a la fuente y hacer del objeto del buscador espiritual la fuente? Pues porque si no hay una fuente, si no hay un fondo sobre el que sostenernos, entonces, ¿sobre qué vamos a organizar nuestra vida? ¿Sobre qué vamos a organizar nuestra manifestación? Sobre cosas absurdas. Ahora bien, si uno, como resultado del amanecer en él de la conciencia, del amanecer en él del alma, del amanecer en él del corazón, ¿sí? Siente lo que es la fuente de todo, lo que como consecuencia va a traer eso es que su vida se irá siempre alineando con eso. ¿Sí? Y las barbaridades que tantas veces hoy se venden ya como naturales, pues lo que harán es que se reabsorberán a sí mismas. Irán desapareciendo porque ya no tienen sentido. Lo tuvieron, fíjate, no es que yo quiera decir que fíjate qué mal las cosas, no. No, que fueron así porque... Claro, solamente todas las cosas tienen su espacio y su tiempo. Claro. ¿No, Julián? Todas las cosas tienen su lugar, todo, su principio y su final. Sí. Como antes has dicho, llegará un momento que cada vez estamos haciendo un cambio. Este ego, todo esto va desapareciendo, ¿no? Está cansado ya, ¿no? Nuestra alma, nuestra energía. Sí. ¿No, Julián? Ya no le interesa eso, ya no le interesa. O sea, ya hemos vivido. Hemos aprendido lo que es el ego, hemos aprendido, ¿no? Lo que es el dolor. Ahora toca es otro tipo de nivel. Claro. Yo me acuerdo muchas veces cuando al principio de esta locura, ¿no?
que montaron hace 3 años de la famosa película, ¿no? Que nos endilgaron así como sopas en onda, ¿no? Pues cuando eso yo lo vi, me vino de cara, lo que me vino es, Señor, yo no he venido aquí a este mundo a vivir esto. Yo no he vivido, yo no he venido, yo no he nacido a experimentar de nuevo sufrimientos que me recuerdan a locos sufrimientos de otros tiempos. Digo, si es a eso, yo prefiero desaparecer. Y eso es lo que me hizo ver porque claro, ahora ya hay mucha gente, ¿verdad? Muy despiertos que han podido mostrar de algún modo no solamente su intuición, sino algunos incluso la visión sobre el futuro de la humanidad, ¿no? Pues yo lo que me dio mucha fe entonces es saber que ahora el mal, para entendernos, por ponerle un nombre, vamos, no vamos tampoco a absolutizarlo, pero yo supe que no iba a triunfar esto, como de hecho está pasando, ¿verdad? Por mucho que puedan aparecer algunas tonterías por ahí. ¿Y por qué? Por pura lógica. ¿Lógica de qué? Humana no, la lógica de la conciencia. La conciencia tiene sus movimientos, ¿sí? Y la era del sufrimiento como modo de crecimiento, eso ya lo hemos vivido suficientemente, deja ya de tener sentido. Ahora lo que tenemos que hacer es ir soltando todo eso, soltándolo, ¿sí? Y apuntarnos a otra nueva manera de existir como humanos, o si quieres llamarlo, como suprahumanos, sin darle esa connotación, porque la gente es muy fantasiosa, sin darle a eso connotaciones que yo sé que a veces se han dado absurdas, ¿no? Sino en el sentido de trascendencia de la conciencia. La conciencia va trascendiendo sus propios niveles, ¿verdad? Por eso algunos hablan de la ascensión, ¿a qué? A la quinta D. ¿Qué significa la ascensión a la quinta D o a la sexta o a la séptima? Yo qué sé, porque a mí las matemáticas en el punto espiritual, yo soy muy zoquete, pero hay gente que es muy sabia. En eso yo no, yo me quedo con lo grande, ¿no? Yo sé que hay que dejar una cosa y hay otra. Y ahora otro, pues que ya me detalle si quieren las comas, las raíces cuadradas de cada etapa y me parecerá muy bien y es precioso. Que le vaya eso, que lo haga. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora la humanidad, del mismo modo que decíamos antes, que el buscador no es alguien que nace independiente y por sí mismo, sino que se hace como resultado del amanecer en él del alma, en su intento de unificación con el ser, ¿sí? Pues lo mismo pasa con la humanidad despierta, que experimenta lo que es el movimiento de la conciencia, la ola de la conciencia, la percibe y al verla sabe que ese movimiento es expansivo y ascendente y deja los movimientos anteriores integrados, pero los deja. ¿Sí? Entonces ya no cabe, ya no hay vuelta atrás, ¿sí? Solamente los ignorantes, pero no ignorantes por saber menos a nivel intelectual, sino los ignorantes porque se cierran a la luz y a la conciencia, no lo pueden ver, pero bien, vivirán su proceso, ¿verdad? Bueno, cada uno tendrá su momento. Y yo así lo creo y así lo siento. Una cosita, ¿qué consejos nos darías? ¿Qué consejo a cada uno? Sí, Pues, pues yo te voy a decir los consejos que me daría a mí mismo, ¿no? vale, me parece bien. Entonces, el consejo que me doy a mí mismo es que sea honrado con mí mismo
a la hora de hacerme las preguntas oportunas, que me abra no a lo que mi mente interpretativa me pueda decir, sino a lo que mi corazón siente y me dice. Y después la otra cosa que a mí desde luego me sirve y que sigo, ¿verdad? Es me subo también a otro caballo, no solo el sentir del corazón, que ese es infalible y en realidad es el gran guía y el gran maestro, sino que me subo a otro gran caballo, que está unificado en definitiva, que es el caballo de la intuición profunda. La intuición profunda no es otra cosa sino el saber profundo que existe ya, no es algo que depende de no sé qué cosa, no, ya existe, es tu ser sabiendo. Entonces yo me abro a esa visión de mí, que es algo natural, que no es extraordinario, que es la dimensión de mi ser y de mi esencia, y eso me marca la dirección, me marca, sí, eso es el camino en definitiva, ¿sabes? Por lo tanto, honradez, autenticidad, sentir el corazón, mirada interior profunda y silenciar la mente para que no te haga trampas. Ni te manipule, claro. Claro. Pues Julián, pues como siempre es un gran placer estas charlas que bueno, estamos teniendo, porque seguramente a la gente le encanta y va a aprender muchísimo, ¿no? Sí. Y nada, pues muy agradecido, Julián, por estos tú sabes, claro, consejos, claro. Claro. Pues estamos agradecidos mutuamente, y te lo digo de verdad, y tú sabes que lo siento. Sí. Y recupérate mucho, que nuestro amigo Julián ha estado unos días un poco movido por fuera, como digo yo. No por interno, Sí. porque sabemos que Julián es una persona muy espiritual, pero ha estado movido un poco físicamente y espero que te acabes de recuperar mucho. Sí. Y nada, espero pues compartir más entrevistas contigo, muchísimas más, que por cierto, y él sabe que habrá muchas sorpresas, muchísimas sorpresas que no podemos decir de momento, pero bueno, que muchísimas gracias. Es lo único que os puedo decir, especialmente a ti, Julián, y como no a la gente, ¿no? Gracias y un gran abrazo a ti y a las posibles personas que nos puedan visitar y escuchar. Genial, Julián, genial. Pues nada, un abrazo y nada, seguimos trabajando para abrir más allá de la conciencia. Un abrazo, adiós. Un abrazo bien fuerte. ¿Y de qué tipo de búsqueda hablamos? Porque claro, el ser humano no se puede concebir sin un ser en constante movimiento de búsqueda. El ser humano, desde el mismo momento y punto de su aparición en la existencia, inicia un proceso imparable, constante de búsqueda.